La Tierra hace 200 millones de años. Lava ardiente. Calor sofocante. Y gases tóxicos llevan a nuestro planeta al borde de la muerte. No hay clemencia para nadie. ¿Sobrevivirá nuestro planeta? ¿O se transformará en un páramo sin vida? El destino del futuro del mundo depende de un puñado de criaturas primitivas. Deben adaptarse o morir. Vean cómo la Tierra fue ahogada en Armagedón Animal. Armagedón Animal. La muerte es una de las cosas que nos lega la naturaleza. Marco Aurelio Antonino, siglo I después de Cristo. Marte en la actualidad. Sin agua, sin aire, sin vida. Un desierto cruel e implacable en el que no vive nada. Muy diferente de la Tierra. La escalofriante verdad es que esto podría haber pasado en nuestro planeta si la extinción en masa de hace 200 millones de años hubiera prosperado. Sucedió justo antes del reinado de los dinosaurios, en un periodo llamado Triásico. El mundo del Triásico está dominado por una selva húmeda. Exuberantes bosques y vastas llanuras aluviales que se extienden de polo a polo. El Triásico era como los actuales trópicos, pero mientras en nuestro mundo el clima se enfría a medida que vamos hacia el norte o el sur, en aquel periodo seguía siendo cálido, porque los niveles de dióxido de carbono eran mucho más elevados. Aún así, la gran diferencia estaba en las plantas y los animales. Una gran variedad de criaturas extrañas pueblan el planeta. Reptiles voladores. Gigantescos herbívoros acorazados. Y feroces depredadores que acechan en las sombras. Pero los más importantes para los humanos son nuestros pequeños antepasados, los primeros mamíferos verdaderos. Todos estos animales habitan un supercontinente llamado Pangea, el lugar que las criaturas terrestres llaman hogar desde hace decenas de millones de años. El Triásico debió ser uno de los periodos más interesantes de la historia. Se trata de una encrucijada bastante peculiar entre lo que vino antes y lo que pasó después. El planeta Tierra sigue recuperándose después de que la madre de todas las extinciones en masa lo diera por muerto. $50 millones de años antes, el periodo pérmico terminó trágicamente cuando la Tierra se abrió en Siberia y empezó a expulsar lava durante 1 millón de años. Conocido como la Gran Mortandad, este cataclismo incluso convirtió una tierra fértil y próspera en un páramo hostil. Más del 90% de las especies desapareció para siempre. Pero unos pocos animales salieron adelante y la vida ha conseguido recuperarse lentamente a partir de este puñado de supervivientes.
Tras 50 millones de años, los ecosistemas han regresado a algo parecido a la normalidad. Pero bajo sus pies, las fuerzas que unieron a Pangea hace millones de años ahora lo están disgregando. La corteza terrestre flota sobre una capa de roca fundida llamada manto. El flujo de roca en el manto mueve los continentes. Cuando esas fuerzas dividen a Pangea, una extraordinaria cantidad de lava surge de las entrañas de la Tierra. La maquinaria de la extinción en masa se pone en marcha. El desastre está a punto de golpear. En los actuales montes Apalaches de Norteamérica, un ruido sordo recorre el paisaje. Una bandada de eudimorfodones levanta el vuelo. Sienten que algo va mal, pero no pueden huir del enemigo que acecha debajo. Estas criaturas que parecen pájaros se encuentran entre los primeros reptiles voladores o pterosaurios. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados que desarrollaron la capacidad de volar. Y no solo podían planear al saltar desde los árboles, sino que podían alzar el vuelo desde el suelo. 4 dedos alargados dan forma al borde de sus delgadas alas. Para nosotros parecen murciélagos, pero vuelan tan grácilmente como cualquier pájaro. Tenía el tamaño de una gaviota. Se beneficiaba de tener unas alas muy largas, igual que las gaviotas, con las que aprovechaba las corrientes de aire. Así no tenía que aletear constantemente, como el colibrí. Y como la gaviota, el eudimorfodón utiliza su capacidad de planeo para patrullar las aguas en busca de comida. Se alimenta casi exclusivamente de peces. Cuando los eudimorfodones planean, hay otro estruendo. El lúgubre destino del Triásico llama a la puerta. Calentándose al sol, un grupo de rutiodones no se percata de que el fin del mundo se acerca. Con casi 4 metros de largo, blindados de la cabeza a la cola y equipados con largos colmillos con forma de cono, estos rutiodones son los máximos depredadores de los lagos y humedales de Pangea. El rutiodón parece un cocodrilo. A pesar de no estar relacionados, algunos científicos creen que ocupó un nicho similar en el ecosistema. Un depredador emboscado que nunca se aleja demasiado del agua. Creo que la mayoría de las veces el rutiodón comía peces, según la forma de su cráneo. Pero si se le presentaba la oportunidad y algo no prestaba atención cuando bajaba a beber agua, el rutiodón lo atrapaba y lo arrastraba bajo el agua hasta ahogarlo. Pero los animales dominantes del Triásico son los acorazados herbívoros, como el Desmatusucus. Sin depredadores lo suficientemente grandes para abatirlos, campan a sus anchas. Crecen hasta alcanzar el tamaño de un camión de 2 toneladas y están protegidos contra cualquier atacante potencial. El Desmatusucus cuenta con una armadura completa en el lomo con placas gigantescas y púas que le salen de los hombros. No cabe duda de que debieron ser buenas armas ofensivas durante un ataque. Pero los días de tranquilidad del Desmatusucus están contados. Durante semanas los animales de este lugar han ignorado los misteriosos estruendos. Y ahora tendrán que pagar un precio.
Inmensos penachos de vapor se alzan al cielo. Estos géiseres son como el Old Faithful, pero 100 veces más potentes. El vapor sobrecalentado y los cascotes son lanzados a más de 1,5 kilómetros de altura. Y este no es más que el comienzo. Nubes de vapor envuelven a los eudimorfodones. Los Desmatusucus se abren camino hacia tierras más altas. Mientras que los rutiodones buscan refugio en las profundidades. Pero no habrá escapatoria. Estas erupciones de vapor no son más que una advertencia. Las erupciones de lava no tardan en comenzar. Pangea comienza a separarse. Desdichado a quien la suerte persiguiera sin cesar hasta la muerte. Edgar Allan Poe, 1845. Hace 200 millones de años, el supercontinente Pangea empezó a dividirse, llevando al mundo a un periodo oscuro de extinción en masa. En lo que hoy es el este de Estados Unidos, grandes erupciones de vapor han desencadenado una de las mayores actividades volcánicas de la historia del planeta, producidas por la ruptura de esa masa terrestre. La escisión está en proceso de formar la cuenca oceánica del Atlántico. Por ello, los científicos bautizaron a las posteriores erupciones volcánicas CAMP, acrónimo de Provincia Magmática Centroatlántica. La formación de la provincia magmática centroatlántica es uno de los hitos más importantes de la historia terrestre. En realidad fue un punto de inflexión en la formación de todo lo posterior. Pero también fue una catástrofe que provocó una inmensa extinción en masa. La CAMP es la provincia ígnea más grande del sistema solar y abarca 4 continentes. Se extiende 11 millones de kilómetros cuadrados, mucho más que toda la superficie de Estados Unidos. Pasan las semanas y las erupciones de vapor continúan en Norteamérica. Una madre hace todo lo posible por proteger a sus crías del inminente Armagedón. Se trata de un megazostrodón, nuestro antepasado más cercano de esa época. Sus largas mandíbulas y sus filas de dientes pequeños y afilados sugieren un origen reptiliano, pero está cubierto de pelo, no de escamas. El megazostrodón es el primer mamífero verdadero. El futuro de toda una clase animal depende de él. El megazostrodón era una criatura bastante pequeña, parecida a una comadreja, larga y delgada. Apenas llamaba la atención como las comadrejas actuales. Se trata de un superviviente muy importante para nosotros, porque está relacionado con los mamíferos modernos. Probablemente, como la mayoría de los animales de ese tamaño, vivía en madrigueras. El megazostrodón está bien resguardado en su madriguera. Pero los que se han quedado en la superficie no tienen tanta suerte. El suelo tiembla. De repente, con un estruendo ensordecedor, comienzan las erupciones de la CAMP. La lava surge de enormes grietas abiertas en la tierra. Fuentes de magma estallan en el aire. Son mucho más destructivas que el típico volcán que surge de la cumbre de una sola montaña.
Estas grietas pueden llegar a medir docenas de kilómetros de largo. Un mar de magma fluye de las fisuras. Fue como si una marea gigantesca de magma empezara a brotar desde las grietas y todos aquellos pobres animales tuvieran que correr para salvar sus vidas. Manadas de herbívoros huyen de las murallas de fuego. Pero no hay escapatoria. Puede que sus púas los protejan de otros depredadores, pero ahora solo sirven para ralentizarlos. Arrasaba por completo todo aquello que encontraba a su paso. Durante semanas, incluso meses, las fisuras lanzan lava a la superficie. La roca fundida destruye todo lo que toca, arrasando el entorno. No podemos comprender ni relacionar un suceso como el de la CAMP. Nunca ha pasado nada igual en toda la historia del ser humano. Los animales evacúan la zona cero. Aquellos que vivían en la actual costa este de Estados Unidos han perdido sus hogares. A medida que se prolonga el éxodo, un tipo de animal parece mejor equipado para adaptarse a los cambios. Los primeros dinosaurios, como el Staurikosaurus. El Staurikosaurus y otros como él apenas miden 1 metro de altura. Pero son únicos en el mundo ya que pueden caminar erguidos sobre 2 patas. Ser bípedo es algo muy poco común. Entre los mamíferos solo lo hacen los humanos y los canguros. Los dinosaurios fueron los primeros en aprovechar las ventajas de caminar sobre 2 patas. El Staurikosaurus es un cazador ágil en un mundo de cuadrúpedos pesados. Menudo impacto para los demás animales. 100 millones de años en la Tierra y quizás nunca habían visto a nadie andar sobre 2 patas. Seguramente tenían un aspecto ridículo, pero dejaban de tenerlo cuando se lanzaban a toda velocidad. Pese a estar lejos de ser el tiranosaurio Rex de su época, su valentía crece a medida que los animales de mayor tamaño continúan luchando. Estos primeros dinosaurios no eran lo bastante grandes para abatir a alguno de los grandes reptilianos, pero sí a sus presas. Pero ni siquiera este ágil depredador puede superar esta devastación. Las erupciones continúan y los letales efectos secundarios comienzan a azotar todos los rincones del planeta. La Tierra ha iniciado un camino fatídico. ¿Cuánto tardará el planeta azul en convertirse en el planeta rojo? El Staurikosaurus era uno de los cazadores más prósperos del Triásico superior. Pero no era comparable al rey de los dinosaurios, el feroz Tiranosaurio Rex. ¿Cómo sabemos que el Staurikosaurus y el tiranosaurio estaban emparentados? La respuesta puede resultar sorprendente. Ambos animales comparten rasgos físicos que los clasifican como dinosaurios. Cuando se pregunta a un paleontólogo, responde que todas las características de los dinosaurios están relacionadas con los tobillos y las caderas, y el hecho de que caminaban sobre 2 patas. En el Triásico no había nada parecido a aquellos animales bípedos. Los dinosaurios, como los Staurikosaurus, fueron los primeros de la historia. Actualmente los científicos continúan buscando características físicas comunes para clasificar nuevas especies.
Durante décadas, terribles erupciones volcánicas han arrojado grandes cantidades de lava a la superficie terrestre. Las gigantescas erupciones tienen un efecto tóxico en la atmósfera. Las erupciones volcánicas no solo producen lava, también producen una gran cantidad de gas que se disuelve a mucha presión en el magma. Cuando éste sale a la superficie, la presión se reduce y se libera a la atmósfera. Millones de toneladas de gas tóxico son vertidos en el aire. La cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre aumenta exponencialmente. Hagamos una analogía actual. Era como si en vez de volcanes hubiese 10.000 centrales eléctricas de carbón todas alineadas, con sus chimeneas expulsando gas a la atmósfera. Eso es exactamente lo que sucedió en esta provincia magmática. Las temperaturas se disparan. El calor se vuelve insoportable. Incluso los animales que viven en el agua, como el rutiodón, se ven afectados. Se sumerge en las aguas poco profundas para mantenerse fresco. Pero tiene que salir a tierra firme para poner sus huevos, un defecto fatal que condena a su especie. En algunas especies de reptiles actuales, el calor determina el sexo de los embriones. Así que imagino que en el Triásico, si algunos de estos animales tenían esta estrategia reproductiva, en la que la determinación del sexo venía dada por la temperatura, su especie estaba condenada a la extinción, ya que solo nacían machos y ninguna hembra. Debió ser una forma devastadora de acabar con una especie. También es mucho más complicado saciar el estómago, ya que el calor merma sus fuerzas. El hambre los vuelve contra sus propias crías, como suelen hacer los cocodrilos actuales. El canibalismo sella el destino de muchas especies. La marcha lenta e implacable de la extinción continúa. El repentino calentamiento del globo provoca otro efecto secundario letal. El oxígeno cae a niveles mínimos. Hay apenas la mitad de la cantidad de oxígeno actual de la atmósfera. Así que para un sistema respiratorio similar, debió ser mucho más difícil respirar en el Triásico superior que ahora. En el actual suroeste de Estados Unidos, una manada de Desmatusucus busca comida. El aire está cargado de dióxido de carbono. El calor es insoportable. Intentar respirar aquí es como hacerlo en la cima del Everest. Las grandes bestias acorazadas nunca han temido a un depredador. Pero ahora su mayor enemigo podría estar dentro de su propio cuerpo. Su primitivo sistema pulmonar, combinado con una postura reptante, hacen que les resulte muy complicado moverse y respirar al mismo tiempo. El Desmatusucus camina balanceándose de lado a lado como los lagartos modernos. Esa flexión expande un pulmón y comprime el otro, un rasgo denominado restricción pulmonar. Los animales como los lagartos y las salamandras que caminan extendiendo su cuerpo tienen que moverse de lado a lado, lo que limita la capacidad de sus pulmones y con ello su respiración. Hace solo una generación, estas enormes bestias podían caminar cientos de kilómetros, pastando como lo hacen los elefantes africanos de hoy. Pero ahora, cada paso es agotador.
Las manadas de Desmatusucus empiezan a localizarse en áreas más pequeñas. El bajo nivel de oxígeno también causa estragos en su tasa reproductiva. Las terribles condiciones impiden el desarrollo de los embriones. Si nos remontamos al Triásico, donde los niveles de oxígeno eran equivalentes a estar 4.000 metros de altura, el sistema reproductivo de los animales se enfrentaba a un gran desafío. El embrión necesita oxígeno para desarrollarse, además de agua. Así que nos encontramos con dos aspectos contrarios. Los huevos deben tener suficientes agujeros para permitir la entrada de oxígeno y cuanto menos hay en la atmósfera, más agujeros presentan los huevos. Pero cuantos más tienen, más agua pierden, causándoles la muerte. Cada año que pasa, nace menos Desmatusucus. Y los que lo consiguen no crecen tanto como las generaciones anteriores. Su población disminuye poco a poco en los años siguientes. El Staurikosaurus no tarda en aprovechar la desventaja de los debilitados Desmatusucus. Para el Staurikosaurus, caminar erguido elimina el problema de la restricción pulmonar que afecta al Desmatusucus. Cuando las extremidades se encuentran en la parte inferior del cuerpo, no interfieren con los órganos internos del torso, y eso permite a los pulmones expandirse más para funcionar a mayor nivel. Los científicos creen que podría tener bolsas de aire adicionales que hacían circular el oxígeno continuamente a través de su sistema respiratorio. Se trata del mismo rasgo que permite volar a los pájaros actuales a gran altitud durante largos periodos de tiempo. El pulmón de un dinosaurio es igual que el de un pájaro. Se trata del pulmón de vertebrado más eficiente del planeta. Cualquier pájaro que estuviera a mi lado respirando el mismo aire extraería un tercio más de oxígeno que yo. Podríamos pensar, ¡qué coincidencia! Los niveles de oxígeno caen a su punto más bajo en 500 millones de años y se desarrolla el pulmón más eficiente del mundo. Pero la evolución no suele dejar nada al azar, más bien es una relación de causa y efecto. Un Desmatusucus adulto era antes demasiado grande para ser abatido por un Staurikosaurus. Pero ahora este primer dinosaurio se alimenta de los debilitados herbívoros. En realidad debió ser bastante injusto. Tenemos a una criatura que podía perseguir a cualquier otra y convertirla en presa, y que ahora respira con dificultad. Pasan los siglos. En Norteamérica, donde surgieron las primeras grietas, nuevas fisuras entran en erupción cada día. La superficie del supercontinente se funde como cera caliente. Las erupciones volcánicas no muestran signos de cesar. La Tierra se transforma en un mundo nuevo. Pero, ¿será un mundo lleno de vida o de muerte? Oía llenarse los cielos de gritos y llovía un espantoso rocío. Alfred Lord Tennyson, 1842. $50.000 años después de comenzar la terrible extinción en masa, nuestro planeta se transforma en un mundo extraño. Paisajes yermos, elevados niveles de dióxido de carbono,
aire enrarecido. El cielo se tiñe de rojo. Un escenario propio de Marte, no de la Tierra. El calentamiento global ha convertido las exuberantes selvas en bosques secos e inflamables. Los incendios se propagan. Al no existir ningún tipo de cortafuegos, las llamas no se apagan hasta que no queda nada por destruir. Desde el espacio debió ser una visión fantástica. Seguramente podía verse una gran zona negra e incluso los incendios forestales porque toda la vegetación del Triásico ardió. Era como un enorme cáncer extendiéndose por la superficie de la Tierra. Los incendios añaden más contaminantes al aire, intensificando el desastre. Nubes de ceniza cubren el paisaje enterrando a miles de víctimas indefensas. Nadie se salva. Los rutiodones buscan refugio de la tormenta, pero sus hogares no les ofrecen protección. El agua de los lagos y ríos de Pangea se convierte en una pasta parecida al cemento. Para los rutiodones, los resultados son terribles. La ceniza se mezcla con el vapor de agua en la atmósfera, creando lluvia ácida. Escalda el paisaje, arrasando las pocas plantas que quedan con vida. Conocemos ejemplos modernos de lluvia ácida que mata rápidamente a árboles y otras plantas de gran tamaño. Pero si cesa, se recuperan. Sin embargo, en aquella época continuó hasta acabar con el período Triásico. Las raíces se agostaron y el suelo quedó suelto, por lo que la lluvia tenía unos efectos erosivos devastadores. Este interminable torrente de muerte arrastra la tierra del suelo. La tierra de los continentes se erosiona y se desprende, contaminando los océanos con minerales disueltos y materia orgánica que se deposita en el fondo creando una mezcla fangosa y espesa. Ahora el desastre llega a los mares. Gran parte de ese dióxido de carbono es arrastrado al océano, donde se disuelve, volviendo las aguas cada vez más ácidas. El plancton microscópico, la base de la cadena alimentaria marina, muere en las aguas calientes y ácidas. Como resultado, son diezmadas las poblaciones de peces de todo el mundo. Y con los peces, también desaparecen las criaturas que se alimentan de ellos. En todo el mundo, las bandadas de eudimorfodones buscan en vano a los peces desaparecidos. Los prístinos ríos y lagos de Pangea se han estancado. Los cadáveres que cubren el suelo sirven de alimento de emergencia a estos reptiles voladores. En condiciones normales, el eudimorfodón no habría comido carroña.
Pero el hambre obliga. Por el momento, servirá para mantenerlos. Pero no es suficiente para salvarlos de la extinción. Han pasado 70.000 años desde que comenzó el desastre. El hambre es ahora la norma imperante en el reino animal. El mundo apenas es reconocible. La asfixia ha sido lenta. Pero los efectos a largo plazo son sobrecogedores. Empezamos a ver organismos morir y desaparecer, pero nuevos tipos de organismos los reemplazan. Y en este caso concreto no son animales, sino bacterias. Las bacterias convierten nuestros cristalinos océanos azules en sucios pozos negros de aguas purpúreas. El aire se empozoña. El mundo huele a huevos podridos. En la actual Suráfrica, una criatura se aferra a la vida en medio del sufrimiento. Nuestro antepasado, el Megazostrodon. Los instintos del Megazostrodon le han servido bien. De nuevo, su madriguera lo protege de las nubes de gas pútrido. Como los primeros dinosaurios, el Megazostrodon cuenta con un diseño pulmonar avanzado, aunque diferente del que tiene el Staurikosaurus. Este pequeño mamífero cuenta con una capa de músculos y tendones que separan sus pulmones del resto de los órganos internos. Un diafragma. Esto, junto con su pequeño tamaño, le ayuda a respirar en la atmósfera cada vez más tóxica. El tamaño corporal es una de las cosas que más les gusta estudiar a los paleontólogos. ¿Todos los animales pequeños de este periodo se extinguieron o solo lo hicieron los grandes? Hay motivos biológicos por los que los animales pequeños o los grandes podrían verse afectados en un momento dado. Además, el Megazostrodon es uno de los primeros animales de la historia que amamanta a sus crías. Las glándulas mamarias, evolucionadas a partir de glándulas sudoríparas, son una ventaja crucial. Una hembra de Megazostrodon utiliza su cuerpo para alimentar a sus hijos, mientras el resto del reino animal debe buscar comida. ¿Pero será suficiente para salvar a su especie? El futuro de todos los mamíferos, incluidos nosotros, descansa sobre sus pequeños hombros. La lástima es para los vivos, la envidia para los muertos. Mark Twain, 1884. $250.000 años después de la catástrofe volcánica, la Tierra es irreconocible. Desde el espacio se pueden ver las fisuras kilométricas desde la actual Boston hasta Río de Janeiro. Las gigantescas heridas siguen supurando roca líquida. El volumen que se piensa que expulsaron es increíblemente grande. Se calcula que fue del orden de 2 millones de kilómetros cuadrados de magma a lo largo de todas estas grietas. Eso es más de la mitad del volumen de los océanos actuales. Las señales de la extinción en masa son terribles. Las llanuras aluviales que una vez albergaron prósperas comunidades de animales carecen de vida. Donde una vez se alzaron verdes bosques, solo hay desiertos.
Es como si aquel mundo verde hubiera sido perturbado, hasta el punto de desertizarse en grandes zonas de algunos continentes. Gran parte del mundo tenía el aspecto de la superficie de Marte. Si eliminamos las plantas y la tierra, llegamos a una situación realmente extrema. Puede que no sucediera en todo el mundo, pero sí en gran parte. En esas pocas regiones donde aún existe vida, los dinosaurios como el Staurikosaurus adquieren importancia. Además de sus avanzados pulmones, el Staurikosaurus se salva de la extinción incubando sus huevos. Las madres dejan los huevos parcialmente expuestos y utilizan sus cuerpos para darles calor o sombra según necesiten. El contacto corporal permite a la madre adaptar la temperatura de sus huevos, favoreciendo una relación más cercana, si no maternal, con sus crías. Y en el proceso, la especie se ve recompensada con jóvenes más fuertes. Mientras los demás animales morían, cada vez había más dinosaurios y de mayor tamaño. Equipado con estas notables innovaciones, el Staurikosaurus está preparado para sobrevivir a la catástrofe. Más de medio millón de años después de su comienzo, por fin cesan las erupciones de basalto de la Camp. Pangea ha dejado de existir. El movimiento de la corteza terrestre ha roto el supercontinente. Se han vertido los cimientos de roca líquida del océano Atlántico. El coste total de vidas es incalculable. 3/4 partes de las especies de la Tierra han desaparecido para siempre. El golpe más duro es el sufrido por los grandes herbívoros como el Desmatusuchus. Los rutiodones también se han extinguido, víctimas de un diseño pulmonar primitivo. Pero por horripilante que sea en la Tierra, es mucho peor en los océanos. Los vastos arrecifes de coral, característicos de los cálidos mares tropicales del Triásico, han desaparecido casi por completo. Fue una de las 5 grandes extinciones en masa de la historia del planeta. Fue una gran encrucijada de la evolución. La Tierra ha sido purgada. Pero algunas criaturas no serán derrotadas. El futuro depende de ellas. El tiempo va por turnos y las posibilidades cambian en su transcurso. Robert Southwell, 1595. La extinción en masa del Triásico ha finalizado. 600.000 años después, el planeta apenas tiene vida. El aire sigue casi irrespirable. Y recuperarse costará muchos millones de años. Al mismo tiempo, los niveles de dióxido de carbono se encuentran en el punto más alto de la historia, 10 veces más que los actuales. Al final del Triásico hay mucho más CO2 en el planeta que ahora. Y el cielo nos asista si volvemos a alcanzarlos, porque ya hemos visto lo que provocó en el pasado. Pero increíblemente, este no es el final. Las grietas que provocaron la extinción en masa dan lugar a la creación del océano Atlántico. El resto de Pangea sigue el ejemplo y se forman los 7 continentes que conocemos hoy. Ha nacido el mundo, nuestro mundo actual.
Algunos científicos creen que esta división forma parte de un ciclo de ruptura y acercamiento. Un día los continentes podrían volver a unirse como lo estuvieron en Pangea. ¿Por qué los continentes se unen y se separan? Es todo un misterio. Pero sabemos que experimentan una cosa llamada el ciclo de Wilson. Cada 200 millones de años aproximadamente, los continentes se unen. Es como los autos de choque, todos apiñados en el centro de la pista. Se mantienen juntos un tiempo y se separan, y el proceso dura unos 200 millones de años. Así que transcurridos esos 200 millones de años, esperamos que vuelvan a chocar unos contra otros. En este nuevo mundo, los primeros atisbos de esperanza comienzan a surgir de las cenizas. Los primeros dinosaurios han conseguido sobrevivir. El Staurikosaurus y sus parientes más pequeños han demostrado su supremacía en las condiciones más duras imaginables. Ahora la Tierra es suya. En un mundo sin competencia, se multiplican y se extienden, creando nuevos hábitats y nuevas especies. Los dinosaurios empiezan a evolucionar hasta las muchas formas y clases que vemos durante los periodos Jurásico y Cretácico. Los dinosaurios más grandes, fuertes y feroces que evolucionan a partir de este terrible suceso gobernarán el reino animal durante los próximos 150 millones de años. No hay vuelta atrás, es la era de los dinosaurios. El Triásico es una gran encrucijada, tras la cual se produce un gran cambio en el mundo. Hace mucho calor y hay poco oxígeno. El mundo perfecto para un dinosaurio. Bajo estos lagartos gigantes se encuentran los antepasados de los mamíferos modernos, los descendientes directos del Megazostrodon. Si el Megazostrodon no hubiera conseguido sobrevivir, no estaríamos hoy aquí. Resistente y bien protegido en su madriguera, el Megazostrodon ha salido adelante cuando muchos otros han muerto. Pasando desapercibido, el Megazostrodon prosperará en las sombras. Esperando pacientemente el momento en el que sus descendientes hereden la Tierra.